cuando va a Israel y supuestamente de turista al monte Sinaí, no lo llevan al monte Sinaí, lo llevan a otro monte, porque ellos no van a afectar el monte de las 10 tablas, o sea, de los 10 mandamientos, perdón, de las 2 tablas. O sea, no, lo llevan a otro monte, total usted no sabe cuál monte es. Entonces, pero llega un momento en donde se la cree todo el mundo, y hasta sienten la presencia de Dios allí, y casi ven a Moisés bajando del monte, o sea, pero es por los dichos, o por ejemplo las falsas doctrinas que alguien dice. Un ejemplo: casi en todo lugar que hablen de escatología, de profecía, van a hablar cosas como las 90 semanas de Daniel, se refieren, la última semana habla acerca del anticristo, que es la gran tribulación, y a la mitad de los 3 años y medio va a romper el pacto que haga con Israel. Eso es falso. Y se ha dicho, es falso. Exacto. La regla fundamental de la hermenéutica, la interpretación bíblica, es que la Biblia es su propio intérprete. Todo lo que uno dice que dice la Biblia, tiene que decirlo en otro lado más de la Biblia. ¿Y cuándo dice la Biblia de un pacto del anticristo con Israel? Nunca. Pero la Biblia sí habla del pacto de Dios con Israel. ¿Y quién consumó el pacto de Dios con Israel? Jesús. A la mitad de la semana, un ministerio de 3 años y medio. A los 3 años y medio, Jesucristo cumplió el pacto de la ley e hizo cesar el sacrificio y la ofrenda con su sacrificio, según dice la carta a los Hebreos. Entonces, y esa es la interpretación correcta. No era el anticristo, era Cristo. pero de tanto que alguien lo dijo y lo fueron diciendo, y hasta hoy la gente dice cada cosa, y hoy ven el fin del mundo, que no puede ser a partir de un error de interpretación de ese tamaño. ¿Y cuántas hay? ¿Cuántas enseñanzas hay? Porque hay ¿qué le parece muchísimas eso no toque a alguien que esté endemoniado, porque se le pasan los demonios? Por eso Pablo dice: no imponga las manos con ligereza ninguna. Y nada, Pablo está diciendo: no establezcas ministros a la ligera, no participes de sus pecados. O sea, no está diciendo que se te pasan los demonios. Está diciendo: no pongas malos ministros, porque si pones a la ligera a un neófito, a alguien sin experiencia, mañana puede causarte un problema. Eso es lo que está diciendo. Exacto. Es de nada más la diferencia de doctrina. Sí, no, pues hay que revisarlo bien en la palabra de Dios. Igualito al monstruo del lago Ness. Ness. Así surgen las falsas doctrinas. En el caso, por ejemplo, enseñanzas por decir el limbo, el purgatorio. El limbo, el purgatorio. Que también dijeron: no, pues ya saben que no existe, ¿verdad? Pues es que está muy caro el gas. ¿Y desde cuándo se había dicho en la palabra de Dios? ¿Cómo van a mantener el purgatorio con el gas, con el precio de no, hay que pues quitarlo. Sí, hay que quitarlo, sale muy caro. Ya está muy caro. Entonces hay que revisar lo que esté en la palabra de Dios, lo que se está enseñando, ¿no? Y cada vez que se saca algo extrabíblico, porque lo siguieron diciendo, o sea, todas estas interpretaciones de la venida del Señor, no, va a venir para tal año, están basadas en malas interpretaciones, porque tomaron palabras que alguien dijo. ¿Y dónde dice la Biblia que dice eso? Exactamente. Porque para tener una doctrina tiene que decirlo varias veces. Si dicen que dicen un versículo una sola vez, no, es que Génesis 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el 2? Seguro la tierra fue destruida. Sí, fue en la rebelión de Satanás. La tierra fue... Y se avientan todo una teoría ahí. Una historia extrabíblica terrible. Sí. Nomás de una suposición. Eso no es doctrina bíblica. Eso es igualito al monstruo del lago Ness. Exactamente. ¿Qué más tiene, hermano? Pues también tenemos que el 21 de abril de 1997 hubo el primer funeral espacial. Ah, caray. Esa no lo sabía. ¿Quién se murió? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que pues hubo un vuelo en ese tiempo. No decía qué cohete o qué nave salió. Pero sin embargo llevaron cenizas de ciertas personas. Por ejemplo, llevaron el de Timothy Leary, que es un psicólogo muy famoso, que es el creador de Star Trek, Gene Roddenberry, y de un físico y activista espacial, Gerald O'Neill. Y repartieron las cenizas en el espacio. Entonces llevaron así varias cenizas y las pusieron en un cubito ahí. Y lo soltaron ahí en el espacio, y entonces ya fue su primer funeral espacial. Entonces se supone que ese cilindro estuvo viajando durante 5 años alrededor de la Tierra y todo así.
Ya no estaba viajando alrededor de la Tierra, se salió de órbita. Pues no sé qué pasó, pero dijeron que nada más lo detectaron por 5 años que sí estuvo. Ya no lo han detectado. Entonces me imagino que se desapareció o algo pasó. O sea, se chocó con algo. Pues yo creo que sí, a lo mejor. Pero esa es una cuestión que quisieron hacer. Pero dice que es una porción de las cenizas de cada uno de ellos para allá, pero el resto lo dejaron aquí. Okay. Entonces ese es el... Pues qué padre, ¿no? Está bien. Pues sí. Pues digo, porque son gente que se pasó su vida enfocado uno en ciencia y otro en ciencia ficción. Entonces, exacto. Qué padre que de alguna manera honraron su memoria. Con eso, exacto, ¿no? Sí. En el caso, pues también se aplica aquí en el caso de nosotros como cristianos. Entonces dice, ¿dónde vas a esparcir tus cenizas o dónde vas a ponerte? Y qué padre que aquí en Palabra Viva se tiene un lugar, ¿no? Sí, claro, tenemos un lugar donde dejar las cenizas. Es un lugar que algunos tienen problema pensando en que si la persona es incinerada, bueno, ya no es la persona, es el cuerpo, el resto mortal. Dicen que luego no va a resucitar, como si el Señor dijera, no, pues ya me lo arruinaron, mi poder no puede ya con eso. En este caso que dejaron las cenizas en el espacio y otras pues aquí, pues no, ya no. Le va a faltar las que están ahí en el espacio. Imagínate, o las que están acá. Los santos de la antigüedad, los creyentes, mártires que los quemaron o que se los comieron las fieras o el que se murió en el mar. No, pues dice Dios, no, ya no lo resucito. Exacto. Mi poder no llega tanto, o sea, no jueguen. ¿No? Y utilizan versículos de la ley donde prohibía ofrecer a los ídolos en fuego, a los hijos y a la gente querida. Entonces, obviamente está hablando de no quemarlos en fuego, pero porque los ofrecer a los ídolos. No tiene nada que ver con incinerar a una persona actualmente o los restos de una persona. Exacto. Entonces, malas interpretaciones también. Pues pero nosotros tenemos un lugar aquí para eso, precisamente. En lugar de estarlos poniendo en un cementerio, que quién sabe qué idolatría va a tener enseguida, o el borracho, o quién sabe qué cultos a la muerte, usted sabe cómo se usan esas cosas. Sí. O mejor un lugar tranquilo, en paz, en un ambiente totalmente cristiano en donde no va a haber esos excesos. Mucho mejor. En la iglesia, ¿no? Y además que le cuesta prácticamente nada en comparación a lo que cuesta allá afuera. Exacto. Pues ¿Qué también, más tiene? Fíjese que también es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Entonces, lo empezaron el 21 de abril del 2021 y lo hicieron, dice que tiene como principal objetivo poner de manifiesto todo el potencial creativo de las personas a nivel mundial. Dice, en el 2021 celebramos la economía creativa tras un año de pandemia, confinamientos y restricciones del COVID-19. Entonces, como mucha gente que pudo hacer negocios, empresas, hubo mucha creatividad en ese tiempo de pandemia. Y que en lugar de perder, ganaron. Exacto. La creatividad es el primer atributo que la Biblia menciona acerca de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, la creatividad. Exacto. Estaba escuchando un corto de T.D. Jakes, que a mí me parece el mejor predicador del siglo XX y de lo que queda del siglo XXI. Y T.D. Jakes dice en este corto algo interesante. Dice, Dios, en todos los años que tiene de ser Dios, no hizo una mesa o una silla. Dios creó un árbol. Y ahora nos toca a nosotros lo que vamos a hacer con ese árbol. Podemos ponerle creatividad para hacer una silla o una mesa o una cabaña. Eso ya depende de nosotros. La creatividad para colaborar con la creatividad divina. Dios creó el árbol, ahora yo pongo creatividad para hacer los demás. Entonces, cuando alguien no prospera, podría decir, ¿por qué Dios no me ha ayudado? No, espérate, no es problema divino. Ahorita tiene que ser, tú tienes que utilizar creatividad a partir de lo que Dios hizo. Y desarrollar con tu creatividad, en base a lo que Dios ha creado, seguir adelante para formar aquello que te hace falta, creatividad. Y yo creo que sí, si una persona se pone el propósito de hacer algo, que de alguna idea, por ejemplo, ve alguna necesidad y dice, ok, sobre esta necesidad tengo que crear algo, ¿no? Sí. Y empieza a ver pues varias opciones. Y yo creo que el mismo Dios también le empieza a dar claro. le empieza a soplar ahí ideas, dale por aquí, dale por allá, claro, y hasta que llega a lograrlo, ¿no? Pero esto aparte de la creatividad fundamental, antes de que algo llegue a ser afuera, primero pasó en su mente, primero pasó dentro de una persona. Ajá. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, siempre va a estar primero, es más, todo lo que Dios creó primero estaba dentro de Dios en su creatividad. Ajá. Igual el empresario, igual el que sea, antes de que suceda algo, tiene que formarlo en su interior creyendo, imaginando. Y es cierto, cuando empieza a crear,
Dios lo va a solventar con mayor creatividad para avanzar más allá. Pero si no empieza, exacto, no va a pasar nada. Exacto, hay que poner el primer ladrillo, ¿no? Exacto, un paso a la vez. O sea, esa es la forma de salir de cualquier desierto. De hecho, aquí menciona 2 técnicas para desarrollar la creatividad. Una le llama la técnica Da Vinci, ¿Okay? Y otra le llama la técnica Dalí. A ver, ¿cuáles son? Entonces, la técnica Da Vinci habla que uno primero despierte la curiosidad, ¿no? Muy bien. La otra es crear distintas perspectivas, y luego el otro es afinar los sentidos, aceptar lo incierto. Está muy complicado. Descubrir el equilibrio. No, eso es para Da Vinci. Trabajar cuerpo y mente, finalmente ir hacia lo desconocido y lo nuevo. Pero eso es para Da Vinci. O sea, está muy complejo, ¿no? Está muy complejo. La primera parte, la curiosidad, yo me quedaba con esa. Ajá. Pero todo lo demás ya está muy elaborado, ¿no? De un genio aquí, como Da Vinci. Aquí Dalí, pues está muy... Más fumado. Muy fumado. O si ha visto sus fotografías, o sus pinturas. Ajá. Wow, está bien loco, Sí, exactamente, precisamente ¿Ha visto el Cristo que está como separado de la cruz desde arriba? Que es visto en una perspectiva. Sí, lo he visto. Qué maravilla, qué bueno pintura tan buena. Pero bueno, ¿qué iba a decir? Pero ¿has visto el de los relojes ahí? No, ese sí está. Que se están derritiendo ahí. Sí. Mire, lo voy a decir así tal cual. Dice, el pintor intentó trascender el mundo de la lógica y la razón para indagar e introducirse en el mundo onírico. El mundo onírico, y a través de él desarrollar el arte. Entonces, lo que es el onírico quiere decir que es un sueño o relacionado con imágenes y sucesos que se imagina mientras se duerme. Ajá. Entonces, cosas que se imagina durante se duerme, pues con eso está bien loco, saca la creatividad. Sí, entonces, sí, por eso decíamos que está bien fumado, Sí, ¿verdad? sí, o sea, con razón pintaba lo que pintaba. Pues se iba a dormir y luego ya pues sacaba su pintura. Dejemos la primera parte de lo que dijo Da Vinci, que es la curiosidad. Ajá, despertar la curiosidad. Prácticamente todo surge de la curiosidad. Ve al niño, del bebé. Es impresionante cómo el bebé quiere probarlo todo, tocarlo todo, sentirlo todo. Y eso es lo que le lleva a conocer el mundo que lo rodea, y eso es lo que desarrolla en él los sentidos, la creatividad, las habilidades de sus talentos. O sea, creo que de ahí sale todo. No, y la verdad es que ahorita con toda la información que hay en el internet, uno puede hacer lo que sea ya. Sí, curiosidad es todo el asunto. Sí, nada más ya dice, ok, traigo este invento, y empieza uno a buscar información y de todo hay un tutorial, ¿verdad? Exacto. ¿Usted cree que saben computación estos que están aquí? Puros tutoriales de YouTube, es lo que me hacen, sí. Así. Y no, ¿a poco no sacan de cuando en cuando algún tutorial? Va a ver que sí, no se hagan, o sea, sí. De todo el mundo hace eso. Bueno, el último ahí que más? dice el Día de los Bulldogs. El Día de los Bulldogs. ¿No se han fijado que empieza así tremendo y luego pues sí, aterriza? Ahí es donde perdemos toda la audiencia, ¿no? La audiencia, ¿no? ¿Cuántos nos quedan? No, pero fíjate. Nosotros. Nada más nosotros, pero ya estamos apagando. Oiga, no, pero sin embargo vi un documental precisamente de perros. A ver. Y la verdad que es una maravilla el animal. Digo, bueno, el perro, los perros. El perro es una maravilla. Los perros en general. A diferencia de los gatos, perdónenme a aquellos que les gustan los gatos, pero nada que ver. El gato es extraordinario, pero es un salvaje. Nunca es amaestrado, finge. El perro sí es un compañero. Porque fíjese que en el documental hablaba de que intrínsecamente el perro hace un pacto con el hombre. Sí. Que es un animal que es muy fiel. Y el perro pues no discrimina en ninguna manera, si es un niño, si es una persona mayor, si es una mujer, si es hombre, o si es mala persona. Si es mala persona, si lo que sea, dice que hay ese pacto, dice que hay Hitler tenía un perro. Ajá. O sea, si había alguien que quería a Hitler. Si había alguien leal. Sí, y ahí dice que hay una amistad inquebrantable, precisamente. Y una parte que mencionaban ahí sobre los perros es que en las cárceles, en una cárcel en específico, empezaron a llevar puros perros callejeros que estaban abandonados en las calles, y se los llevaron a los prisioneros. Y hicieron clic. Y hicieron un clic, porque como que el perro, en cierta manera, el callejero era despreciado, también la persona como que es una persona despreciada en cierta manera. Por ser criminal o por estar preso. Exacto, y en la cárcel todos los prisioneros tienen su perro.
de esa cárcel. Y de esa cárcel. Y lo que pasa, decían, bueno, pues ha de ser uno de ladridos toda la noche y toda la tarde y todo. Pero decía que no. Que no, para nada. Los perros los tenían bien entrenados porque pues, aquí ya se los convierte. Ah, no. Si no es en El Salvador, ¿verdad? Si no eran hot dogs ahí. Qué tremendo esto que está haciendo el presidente de El Salvador. Bueno, es historia. Sí. Oiga, pues llega como 9,000, ¿verdad? No, 21,000. 21,000. Ay, ¿cómo le va a hacer para mantener a tanta gente? Hacinados, hechos bola. Porque pues están pegados uno tras otro. ¿Sí? Qué horror. Horror, sí. Pero y luego con puros mire, el sábado pasado cumplieron, no sé del sábado para acá porque no he visto esas noticias, pero hasta el sábado llevaban 7 días, los primeros 7 días en la historia de El Salvador sin homicidios. 7 días sin homicidios. Caray. Dígame qué país ha conseguido no tener homicidios. No, hombre, qué horror. Llevan 7 días. O sea que puede parecer sumamente cruel, pero está funcionando. Fíjese que cuando estaba en Honduras, había pues mucho problema también de las maras ahí, y pues prendían camiones, etcétera, ¿no? Y hasta que toca. Se ve que cuando el hermano Elizondo me ha contado un chisme, baja la voz. Sí, así como que el chaldo. Sí, así, no, así Lo que pasó fue que estuvo bien interesante porque mataron al hijo del presidente. Cuente. Estaba así. Entonces al haberlo matado, pues también hicieron una persecución igual que en El Salvador. Y curiosamente ya vean. Pero sin estado de excepción, ¿verdad? Porque lo que hizo acá es tomar el control total, así como una dictadura. Exacto. Allá en Honduras no fue así, ¿verdad? No a ese nivel. No, sí, empezaron. ¿También a ese nivel? Cualquier persona que estuviera tatuada a la cárcel. A la cárcel. Así ya era. Aquí tenemos un pelirrojo bien tatuado, ¿eh? Sí. A ver. Sí, no será. Aguas. Agua con lo que comente, ¿no? Sí. Oye, tenemos un viaje misionero a El Salvador, ¿no quieres ir? Y luego, ¿qué ves? No, fíjese que, pero ahí fueron bien crueles, ¿no? Sí. Porque, pues curiosamente 2 veces se prendió la cárcel completa. Entonces llenaron la cárcel, pum. ¿A poco los quemaban? ¿Los quemaron? Así. Dice que de repente hubo un incendio en la cárcel y luego de repente la volvieron a llenar y otra vez se volvió a prender. Se volvió a quemar. Y se volvió a quemar. Eso hicieron, fíjese. Yo lo que estoy así, wow. Dije, ahora sí en El Salvador no va a hacer algo así. No pasa y que ya se les llenó y ya se les volvió a vaciar. Exacto. Ahí se parece a Pinochet. Ahí sí hicieron Pinochet hizo algo semejante también. Algo terrible. Wow. Bueno, obviamente estamos totalmente en contra de la violencia, obviamente estamos totalmente en contra del abuso en cuanto a derechos humanos, evidentemente. Ajá. Sin embargo, no puedo desaprobar lo que el presidente de El Salvador ha estado haciendo, porque a pesar del riesgo que hay de una dictadura, a pesar del riesgo que hay del abuso de derechos humanos, pues es que lo llevaron a un extremo en donde si no metían la mano, ese país no tenía remedio. Exacto. No, y realmente pobre de la ciudadanía, la gente exacto, que está. El que quiere vivir bien. Exacto. Llegó un momento en donde ya no se podía. Exacto. Así que el presidente lo comparó con un cáncer, en donde hay ocasiones donde por el tratamiento del cáncer al paciente parece que van a matar al paciente, parece muy agresivo contra el paciente, pero es lo que le queda. No hay más para salvarlo. Exacto. Entonces esto puede parecer sumamente agresivo, pero no hay más. Exacto. Sí, terrible, ¿no? Está pesado. En fin, pero bueno, vamos a ver mensajes que tengas, Alejandro. Sí, dice por acá, buenos días, quisiera pedirle un consejo al pastor. Dice, me congrego en una iglesia al sur de la ciudad y comencé a realizar videos de mi carrera con contenido tutorial y comencé a tener cientos de miles de reproducciones y mis pastores me dicen que no debo de hacer estos videos porque en pocas palabras es del diablo. ¿Sería recomendable dejar de hacer videos? Mi contenido solo es explicar las mejoras de las maneras de utilizar la herramienta. Pues es que si lo que se trata realmente es de tutoriales, de herramientas de trabajo, pues no es del diablo, evidentemente, ¿verdad? Pero yo no sé si sus pastores vieron algo más que yo no estoy viendo en el lenguaje, en la forma, en lo que dice, no lo sé. Uh-huh. Si es real que solo trata de eso, pues no tiene ningún problema, pero pues estoy en una congregación en donde tienen ciertas reglas y si usted quiere ser parte de ella, pues tiene que seguir las reglas. O sea, ¿qué quiere que le diga al respecto de eso? No le voy a decir que se rebele contra las reglas que tenga en la congregación a la que pertenece, pues no le veo yo nada malo, pero si esa es la indicación que tienen en su congregación, pues lo mejor sería vivir en paz en cuanto a ellas.
¿Qué más, Alejandro? Dice, amados hermanos, es un gusto escucharles cada día, son nuestro pan de cada día, aunque parece torta con las efemeridades del hermano, pero son muy bendecidos, somos muy bendecidos con su programa Familia Salazar. Gracias, hermano Salazar. ¿Qué son? ¿Te ayudas o cómo se llaman? Tlayudas, eso es lo que tiene el hermano Elizondo. Tlayudas. Tlayudas. ¿Qué más, Alejandro? Dice, ayer hablaban de diferentes denominaciones, yo me iré a vivir donde no hay iglesia como las que hay aquí en Chihuahua. ¿Cómo puedo saber que es una iglesia correcta? Para eso es estudiar las escrituras. O sea, la realidad es que la mejor manera es estudiar las escrituras verdaderamente, estudiar teología y sobre todo ver los frutos de la congregación. ¿Cómo sé que una congregación realmente es correcta? Por sus frutos. La gente cambia, hay salvación, hay vida nueva, hay prosperidad familiar, económica, de salud en esas congregaciones. Los frutos, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué más, Alejandro? Dice, mi tía siempre decía eso, que no podíamos orar por cualquiera imponiendo manos porque nos podía pasar sus cargas. Imagínense eso, como si fuera roña. Ya se me pasaron las cargas, ¿no? Pero son obviamente las malas interpretaciones, como lo del agonés, ¿verdad? Alguien lo dijo una vez. Ajá. Y de ahí ya todos lo dijeron. Pues igual que lo del pie grande, ¿no? Exacto, lo del pie grande. Y la verdad, la iglesia, cuando desconoce las escrituras, recuerde la Edad Media y la Inquisición. Ajá. Cuando desconoce las escrituras, inventa. Terrible, grave. Pues también hubo una gran persecución que empezaron a quemar a muchas personas también por ignorancia. También. Por la ignorancia que tenían de no leer las escrituras. Exacto. ¿Qué más, Alejandro? Dice, muy buenos días, es excelente que cada noticia pueda volverse un buen propósito para hablar de Dios. Felicidades. Ah, claro, sí. No, y mi familia no le gusta ir al cine conmigo. Se está platicando todo. Sí. A mí me pasa lo mismo también. También le pasa lo mismo. Digo, mira, ahí, eso, mira, puedes verlo porque la Biblia dice, papá, espérate, no, ahorita no. Ahorita vamos a ver y ya después. Anótalo. Sí, después me lo cuentas. No soy buena compañía para eso. Vamos a la palabra, ahorita seguiremos con los mensajes. Nos encontramos en el libro Los Hechos, capítulo 9, ¿todavía, hermano? Sí, Hechos 9, 34. 34. Dice la escritura, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Uh-huh. Vamos a ver varias cosas. La primera de ellas es la ubicación cristocéntrica del apóstol Pedro. Uh-huh. Uh-huh. Jesucristo te sana. O sea, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos que frases como esta, y la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Exacto. Y Pedro, imponiéndoles manos, lo levantó. O sea, podemos ver muchos versículos que parece que Pedro es el que hace el milagro. Uh-huh. Pero la realidad es que Pedro está bien ubicado, que el que hace los milagros es Jesús dentro de Pedro. Exacto. No era Pedro, era la virtud de Cristo. Fíjese que estaba viendo la palabra Eneas. Eneas dice que quiere decir alabado, alabar. Uh-huh. Viene de, pues, lo curioso es que como que la persona puede ser, por decir, la iglesia, uh-huh. La persona que alaba, ¿no? Sí, es una figura de la iglesia. Le está diciendo, ¿verdad? Levántate. Sí, o sea, literalmente sana. Sana, o sea, ¿qué significa? Que la iglesia debería, como lo decíamos ayer, volverse evangelística. Ajá. No estés paralítica, levántate, vamos. Ustedes los que alaban a Dios, ajá. Tengan apresto, tengan las sandalias del evangelio, levántense y ganen almas. Ajá. No solo tengan la alabanza, ajá. Porque es muy fácil ser del grupo que se reúne por mucho tiempo a alabar y alabar y alabar, ajá. Pero que no tiene la otra parte de la predicación del evangelio. Exacto. Sí, y luego ahí en la cuestión de la palabra profética que estaba diciendo Pedro, estaba hablando como un representante de Jesucristo, porque realmente podemos tener nosotros como cristianos un poder que Dios nos da para también orar por los enfermos y sanar, pero no es lo mismo, el equivalente a un apóstol. Sí, no, el apóstol, los apóstoles, especialmente los 12, y gente como Pablo, que no era los 12, pero tenían ese nivel, manifestaron un poder que nunca más se ha visto. Exacto. O sea, seamos honestos. Dios ha hecho milagros a lo largo de la historia de la iglesia con muchísimos cristianos. Uh-huh. Ha habido Ananías que oró por Pablo, muchos a lo largo de la historia de la iglesia. A usted le ha tocado orar por alguien que sanó, a mí me ha tocado orar por alguien que sanara. Y hemos visto algún que otro milagro extraordinario. Uh-huh. Pero en comparación
No se ha visto el poder que tenían los apóstoles originales. Ahora, aún así, con todo y eso que ellos manifestaron, estaban bien ubicados en que era Jesucristo el que hacía estas cosas. No eran ellos. Y aunque se ponía como los apóstoles como el fundamento. Sí, por eso sí, hay era muchas tan virtudes, son importante. el fundamento de la iglesia, es decir, la Nueva Jerusalén, la iglesia gloriosa. Y tienen, a ellos se les entregó por revelación la doctrina del nuevo pacto que disertaron en las cartas y en todo lo que es el Nuevo Testamento. Ellos fueron la base del cristianismo. Pero todo estaba basado en la piedra principal, que es Jesucristo. No eran ellos la piedra principal. Sí. Fíjese que hay una palabra que iba a comentar, que es en arameo, que quiere decir chelija. Sí. O una que es en hebreo, que es chalia, que quiere decir precisamente. Pero yo tampoco sé pronunciarlo. Precisamente viene en arameo y hebreo, que quiere decir apóstoles. Y entonces ahí. Dígale en español, enviado. Enviado. Ok. Bueno, entonces este personaje, ¿verdad? Los que fueron los apóstoles, dice que era representaba de manera cabal, completa y perfecta a Cristo. Sí, ese es el trabajo. El trabajo es un embajador. Es un embajador, hoy diríamos que un embajador y un apóstol es un sinónimo. La palabra se traducía como enviado, pero la función era la de un embajador. Entonces, vamos a entenderlo. ¿Qué hace un embajador? Cuando un embajador es enviado por un país a las Naciones Unidas a representar a su país, pues es muy importante lo que diga, porque lo que diga lo está diciendo el país. Es decir, si en las Naciones Unidas él se enoja con alguien más y dice, pues yo me peleo con todos ahorita y no quiero saber nada de las Naciones Unidas, acaba de sacar a su país de una alianza mundial. Exacto. Y lo puede meter en una guerra con una frase. Porque todo lo que diga es tomado como el país. Y todo lo que haga es tomado como el país. Entonces, no es ligero. Ese es el trabajo apostólico. El trabajo apostólico en ningún sentido ha sido el de manda más, aunque tenga autoridad. Hoy en día está muy de moda el término apóstol, pero en el sentido como de estirpe o de rango. Pero la realidad es que aunque lo tenga... Como rango de más autoridad. De más autoridad. Y aunque tenga más autoridad, y aunque tenga un nivel, el propósito no era ese. El propósito era, hasta les dijo, el que más sirve es el más grande es el que más sirve. El propósito era la representación. Pablo dice, somos embajadores en el nombre de Cristo. Y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos reconciliados con Dios. Entonces prácticamente él está bien ubicado diciendo, es Cristo moviéndose a través de mí. Y lo que yo diga o haga es Cristo. Entonces, independientemente del título. Ahorita que dijimos, perdón que le interrumpa, ahorita que dijimos que el fundamento, pero realmente los apóstoles estaban sobre el fundamento que es Cristo. Es Cristo, claro, no podían moverse. Que no se entienda que los apóstoles eran el fundamento. Sí, o sea, ellos estaban dentro del fundamento sobre Cristo. Sobre Cristo. Pero no estaban aparte de Cristo. Exactamente. Y eso es lo que iba a mencionar, de hecho, que independientemente del título, ellos tenían una función, pero todos estamos en la misma condición. Si los 12, siendo dotados con todos los dones espirituales y con semejante unción, tenían que estar sometidos a la autoridad de Cristo y no podían moverse sin Cristo, ¿cuánto más nosotros? Que ni estuvimos con Él, ni fuimos de los 12, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser absoluta y completamente cristocéntricos? Exacto. Toda nuestra doctrina tiene que estar basada en Cristo, nuestra conducta, nuestro propósito, nuestros planes. No se trata de nuestra vida, sino de su vida por medio de nosotros. Entonces, Pedro está bien ubicado, y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Y luego la orden, levántate y haz tu cama. ¿Sabe que ya vimos lo de levántate, pero ya haz tu cama? Sí. Es como decir, enfócate, ¿verdad? Reestructura, podríamos decir. Organízate. Sí. O sea, Eneas no solamente se tenía que levantar e irse. Antes de irse a hacer lo que tenía que hacer, tenía que ordenarse. El cristianismo es muy ordenado. Exacto. El cristiano desordenado está negando su fe. Desde el principio del Génesis vemos que Dios ordena todo y lo pone en su lugar. Y el orden es separar cosas, la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra, las aguas de las aguas. O sea,
orden implica separación y poner todo en su sitio. Hasta hoy me sorprende mucho, y lo ha comentado usted muchas veces, en el caso de Jesús cuando resucitó, Sí. y precisamente que puso El sudario lo dobló y lo puso aparte. Sí, o sea, acostumbrado a tender su cama, hasta en el cementerio. Exactamente. Y esto que Pedro le dice a Eneas, Sí. quite la frase, parece que no hace falta. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Y enseguida él se levantó. Así podría decir. Sí. ¿Qué necesidad hay ponerle y haz tu cama? Ujú. El propósito es mostrar un cristianismo ordenado, disciplinado. El creyente que tiene problemas en su dormir, que no tiende su cama, que no arregla su ropa, sus cosas, que no tiene orden en su vida, que no es limpio, está mal. No está viviendo el cristianismo que debe vivir. El cristianismo tiene agenda y horario y tiene todo en su lugar. O sea, el verdadero cristianismo comienza tendiendo la cama. Véalo con Eneas. Ahí comienza el cristianismo. Tiendes tu cama. Y eso es precisamente lo que estábamos hablando la otra vez sobre la santidad también, en donde hay, la gente pueda ver una diferencia también. Mira, son cristianos, son muy ordenados. ¿Qué ordenados son? Ordenados, tienen a su familia bien, etcétera. Son limpios. Son limpios. Si no tienen la mejor casa de la colonia, cuando menos que esté limpiecita y el césped cortadito y todo en su lugar. Exacto. Quizá no es rico y no tiene la mejor casa, pero la tiene en orden, pintadito, arregladito, bien. ¿Por qué? Porque es cristiano. Porque Dios habita en él, porque Cristo así es. Lo lógico es que si Cristo, que puede tender la cama en el cementerio, habita en nosotros, pues se tiene que ver orden. Si no, ¿cómo es que habita en nosotros? Jesús no viviría así. Exacto. Entonces, esta frase de Pedro implica que también los apóstoles se volvieron ordenados como Jesús con los 3 años que vivieron con Jesús. También ellos se volvieron ordenados. Imagínate que multiplica los panes y los peces y luego les dice, recojan lo que sobró para que no se pierda nada. Y ahí andan entre 5,000 hombres más, mujeres y niños, entre 30,000, 30,000 personas, entre la gente. A ver, ¿te quedó algo? O sea, sí, porque pueden haber dejado un tiradero. Un tiradero por todos lados. Exacto. Fueron 12 cestas de canastas que alcanzaron a llenar. Entonces quiere decir que después de la campaña recogieron los papeles. Exactamente. No los dejó irse sin recoger. Sí dice que algo que pasa precisamente también cuando hay reuniones aquí en la iglesia, todos los hermanos al final de la reunión a recoger y de perdida ponerlos en alguna mesa para que ya al siguiente día se los lleven, ¿no? O algo. Que tuvieron agua, pues recogen. Limpiar mesas, poner en bolsas de basura. Es verdad que tenemos personal de limpieza contratado que va a limpiar después de ustedes, pero ustedes no pueden ser desordenados, vamos a recoger lo necesario. Exacto. Claro. Y algo que me llama también aquí la atención, dice, y enseguida se levantó. No esperó, dijo, pues ahorita al rato me levanto. No. Fue una decisión rápida, ¿no? Una de las levantarse. cosas que impide la restauración de la gente y las sanidades y los milagros, o mejor dicho, la nueva vida, una de las cosas que lo impide es que la gente espera, no obedece la orden de inmediato. Por ejemplo, vea qué simple, si una pareja se pelea, van con el pastor y le dicen, tenemos problemas porque nos peleamos. ¿Qué hacemos? No se peleen. No se peleen. Es una orden de parte de Dios, no se peleen. No importa quién tenga la razón, no se vuelvan a pelear. No, pero es que dígale porque él, es que dígale porque ella. No, ustedes quieren un referee. Ustedes no quieren obedecer la palabra de Dios. Ustedes quieren ganar un pleito y quieren usarme a mí para ganar un pleito. Exacto. ¿Qué hacemos? No se peleen. Exacto. O sea, levántate. ¿Qué es más fácil? ¿Levantar un paralítico o que un matrimonio se deje de pelear? Pues uno diría que un matrimonio se deje de pelear. Exacto. Pero la orden es levántate y se levantó. La orden es no te pelees, no te pelees. Entonces, ¿cómo salgo adelante en la vida? Obedece la palabra de Dios. Quítese de vosotros toda gritería, enojo, maledicencia y toda malicia. Sí, porque tiene atrás muchas cosas, ¿no? Que ya el Señor ya ha enseñado precisamente para no llegar al conflicto, al pleito, ¿no? Quiten eso de su vida que Dios dice que lo quiten. Y van a dejar de pelearse. Exacto. Pero probablemente no quieren dejar el pleito, quieren ganar el pleito. Entonces vienen con el pastor para que sirva de referee para ganar el pleito, no para cambiar. Y así no funciona. Esa no es la manera. Entonces vea, Pedro fue muy directivo. Esta es otra cosa del reino de Dios. El reino de Dios no es inductivo.
El reino de Dios es directivo. Un psicólogo puede tener dos formas, por resumir, puede tener muchas, pero por resumir, puede ser inductivo o directivo. El inductivo empieza a hacerle preguntas. Oye, ¿qué le parece? ¿Y le parece bien que usted le haya respondido así? No sé, ¿cómo le podría haber respondido? No, pues podría haber dicho así. Y si usted hace otra cosa, ¿cómo le podría reconciliarse? Pues a lo mejor le mando un regalo. Oiga, qué buena idea. Entonces lo va induciendo para que la persona llegue a conclusiones y la persona piense que fue su idea y que él cambió porque lo indujeron. O sea, eso es una forma. La otra es directiva. Pues ya no lo haga. No haga eso, haga esto. El reino de los cielos no es inductivo. El reino de los cielos es directivo. No le induce a la persona, le dice lo que debe hacer. Y la persona debe creer esto. Si Dios me da una palabra de orden, en la orden va implícito el poder para realizarlo. Que no diga alguno, es que no puedo. No, eso es incredulidad. Solo da la palabra, dijo aquel centurión. Pedro dijo, manda que yo vaya a ti. Jesús le dijo, ven. En la orden está el poder de caminar sobre las aguas. En la orden de Dios está lo imposible. Entonces, si yo quiero realizar cosas imposibles, obedezco órdenes divinas. Fíjese que ahorita que lo que está comentando de directivo, yo creo que lo que voy a comentar no les va a gustar mucho a los psicólogos, pero... A ver. Pero la cuestión es que antes no se necesitaba tanto a los psicólogos, porque realmente uno pues vivía más de la palabra de Dios y obedecía más a los padres y tomaba decisiones más rápido, ¿no? Hacía lo que Dios... Directivo, lo que Dios decía. Y en el caso de ahora se necesitan mucho los psicólogos porque... Hay que inducirlo. Exactamente. Una terapia larga para irlo llevando poco a poco. Y tienen su papel. Tienen su papel. Sí, y que ayudan mucho, sí. La realidad de las cosas, pero si uno se mete en lo que es a la palabra de Dios y obedecer a Dios, ya directivamente ya... Yo no doy terapia, yo no soy terapeuta, no soy psicólogo, soy pastor. Sí, pues. Yo tengo que dar indicaciones de las Escrituras. La Biblia dice, haz esto, hazlo. Cuando la gente dice, vuelva a lo mismo, cuando la gente dice, es que no puedo. No, espérate. ¿Qué es más fácil? ¿Que se levante un paralítico o que obedezca no enojarte? Exacto. O sea, honestamente, en la orden de Dios, que es la Biblia, en la orden está el poder para hacerlo. Dios nunca da una orden sin llevar implícito la capacidad. Le dijo a Moisés, extiende tu vara y abre el mar. En la palabra que le dio a Moisés, Moisés tiene el poder para abrir el mar. Exacto. Entonces podríamos pensar, mira, Moisés abrió el mar. No, la palabra de Dios que le dio a Moisés abrió el mar. Exacto. Pero Moisés tenía que obedecer esa palabra para que el mar se abriera. Entonces no voy a cambiar hasta que obedezca las Escrituras. Y vemos que el paralítico Eneas enseguida se levantó. Él no esperó a mañana, no pidió una consulta, no fue a ver quién estaba de acuerdo con él o qué posibilidades habría, otro diagnóstico. Simplemente se levantó. Exacto. Le creyó a la palabra de Dios para levantarse y se levantó. Y dice, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón. Obviamente es una especie de hipérbole, porque no creo que todos lo vieron. O sea, me refiero, no desfiló toda la región por esa casa para ver a Eneas levantado. No, me imagino que todo el mundo se comunicaron ahí, se echaron del chal, ¿verdad? Se corrió el chisme y todos se enteraron. Exacto. Que eso no es tan difícil, ¿eh? Exacto. Yo he hecho esta broma, pero es cierto, ¿eh? Cuando Jesús nació, antes de que Jesús naciera, Dios nos dio 39 libros hablando de que el Mesías vendría. Nos envió profetas, habló hasta el cansancio con señales. El día que habría de nacer, aparte de mandar magos desde Oriente, puso una estrella en el cielo, se le aparecieron ángeles enviados por Dios, que la carta a los hebreos dice que Dios le dijo a los ángeles, adoren a mi hijo al introducirlo en el mundo. Y estos ángeles vinieron y le dijeron a pastores que estaban con sus rebaños para que fueran a encontrarlo. Vea todo lo que Dios hizo, movió el mundo, el universo. Y un grupito de pastores llegaron. Eso fue todo. Eso fue todo. Cuando Jesús resucitó, le contó una mujer, llamada María Magdalena. Y hasta hoy todo el mundo se enteró. Dijo, ¿a qué hacemos tanto? Nomás dile a ella. Y ya. Pues igual también como... Yo no sé, pero yo creo que eso no lo dije yo. Viene en la Biblia. Viene la palabra. Entonces, lo que es también lo impresionante de los milagros, ¿no? Porque en el caso de Pedro, cuando empezó, pues también había hecho muchos milagros.
Y entonces como que ya ahora sí Pedro salió de su lugar y fue a ese lugar, se activó. Y precisamente pues ese milagro se corrió en 2 ciudades. Dos ciudades se convirtieron. Una región. Un día me preguntó un joven, ¿cómo sé si yo tengo el don de sanidad? Pues vete al hospital a orar. Exacto. Ora por los enfermos, si se están sanando tienes el don. Si no están sanando no lo tienes. Punto. Vete a orar por ellos. O sea, esto no es denme una palabra profética. Esto es ponte a trabajar, ponte en acción. Y aunque también digamos, bueno, no tenga exactamente el don, ¿verdad? Dios va a respaldar. Dios está respaldando. Dice que estas señales lo seguirán también. Que entre paréntesis, vamos a ver, entre paréntesis, no tiene que ver con el tema, pero vamos a tratarlo. Como si todo lo que hablo tuviera que ver con el tema. Pero vamos a verlo, mire. Cuando una persona ora por otro y la persona habla en lenguas, decimos, recibió el don de lenguas. Yo oré, pero él recibió el don, él habló. Entonces, si yo oro por alguien y él sana, ¿quién tiene el don de sanidad? ¿Yo o el que sanó? Porque él fue sanado. A él Dios le dio sanidad. Le dio la sanidad. O sea, fíjate qué interesante. Sí. ¿Por qué digo esto? Lo digo simplemente como una forma de poner en claro que el que hace las cosas es Dios. Es Dios, exacto. Que nadie se sienta especial, que nadie se sienta que tiene dones y que es lo máximo y que Dios lo respalda y que está mega ungido. Dios es Dios. El que merece el aplauso es Él. Exacto. En todo, no importa quién oró, qué pasó, Dios es el que debe ser exaltado. Jesucristo es el que hizo el milagro. Exactamente. Y si uno tiene la oportunidad, tiene un enfermo ahí enfrente, no va a decir, no, pues déjeme hablarle al pastor o déjeme hablarle al diácono o al que tiene que... El que lo hace es Jesucristo, oren por él. Exactamente, pues ahí está la oportunidad, Dios te puso en esa oportunidad, ora y Dios puede hacer la obra. ¿Y cuántas veces ha sucedido? Muchas. Sin necesidad de que sea el más reconocido. Exactamente. Yo estuve en un evento en donde empezó a Dios a sanar gente y todavía estamos en el tiempo de la alabanza. Y después de esas sanidades extraordinarias, vi un paralítico a un lado, como a 1.5 metros, que le vi las piernas crecer, delante de mí crecieron y nadie estaba orando por él. Yo me asusté, me hice para atrás. O sea, así, con todo y que soy pastor, me hice para atrás. Caray. Porque era impresionante, y el hombre se levantó a gritar y a brincar, pero nadie estaba orando por él. Exacto. Después de unos minutos, hubo varias sanidades, después de unos minutos presentaron al predicador. Y luego lo traían por todos lados, como si las sanidades hubieran sido por él. Por él, exactamente. Él no las hizo, él ni había salido. ¿Por qué no se llevan al que estaba cantando en todo caso? Exacto. Que estaba desafinado, Tengo que decir. Todavía obró Dios con el desafinado ahí, ¿no? Y sanaron. Entonces, o sea, no era nadie, era Dios. Exactamente. ¿Por qué darle al hombre el aplauso? Es Dios. Sí. ¿Tienes llamadas, Alejandro? Sí, dice, muy buenos días, pastor, Dios les bendiga. Hablando de lo de las cenizas, ¿qué postura cristiana hay sobre la donación de órganos al morir? ¿Es bueno hacerlo? Muy bueno. Yo tengo en mi licencia que soy donador de órganos y mi familia, todos somos donadores de órganos. Podemos alcanzar, creo que hasta 15 personas, no me acuerdo cuántas se pueden alcanzar o más, porque, por ejemplo, le dan una córnea a una persona, otra a otra, ya son dos. Con un solo cuerpo. Sí, con un solo cuerpo. Un riñón a una persona, otro a otro, ya son 2 personas más, y lleva 4, el corazón, o sea, son como 15, creo, no me acuerdo bien. Fabuloso. Entonces, sí, desde luego que sí. ¿Sabe cuál fue el primer donador? Jesús. Donó su sangre y donó su cuerpo para darnos vida. Sí, sea donador. ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, los mártires llegaron como carnitas al cielo por haberlos quemado en aceite hirviendo. Es otra forma. ¿Qué más? Dice, hola, saludos y bendiciones, un gusto escucharlos y mirarlos, Joan Macón. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga. Dice por acá, muy buenos días, excelente programa, que tengan un excelente y bendecido día. Dice, me contagian con su gozo, Cintia González de Subiate. Pues después de estas caras solo nos queda reírnos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más, Alejandro? Dice por acá, saludos a todos en Palabra Viva. Dice, trae buena estrategia Bukele, ¿no creen? Pues es que está en la línea. Lo que está haciendo es muy bueno, pero el problema que va a hacer es cuando quiera regresar al poder. Porque ahorita es un dictador, legalmente. Exacto. Entonces el Congreso le dio la dictadura, le dio el poder completo. Entonces cuando tenga que devolverlo, va a ser interesante. Ahí yo quiero ver la grandeza del hombre, de Bukele, el presidente de El Salvador. Sí. Porque ahorita lo que está haciendo es correcto, a pesar de ser muy, muy bravo, muy duro. Es correcto. Cuando tenga que devolver el poder,
Eso va a ser interesante. Sí. ¿Qué más, Alejandro? Dice, buenos días, saludos, pastor. ¿No? Desde Ciudad Juárez, ¿cómo le hago para adquirir el libro que tienen ahí en medio del set? Teología Bíblica y Sistemática lo puede pedir aquí en las oficinas de Palabra Viva Cosmos, aquí se lo pueden tener, o bajarlo por Amazon en virtual, también ahí lo puede encontrar. ¿Qué más? Dice, buenos días, pastor y hermanos. Dice, llegué tarde. ¿Ya se reportó la hermana Cintia? No se ha reportado la hermana Cintia. Todavía no sabemos nada, no se ha reportado. No sabemos qué haya pasado, que es que fueron a Phoenix, no sé qué, y que un expreso llamó Coyote o algo así, no sé. No sé, pues algo así dijo, entonces no sé. No. Pues está esperando que le mande dólares, yo creo también. Algo, sí. Estaba hablando hoy en la mañana que quería que lo sacaran de trabajar. Por favor, así. No, ya tenemos que irnos. Gracias por su sintonía. Que Dios le bendiga. Pásela bien. Como resumen de lo que hemos estado viendo, el centro de esto es que Jesús puede hacer todo y no se ha terminado su obra. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros y está actuando entre la iglesia, a través de la iglesia, haciendo la iglesia el cuerpo de Cristo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Así que vive a Cristo intensamente. Amén.